En este caso del señor Iñárritu García, sobre el número de personas indultadas durante los 20 últimos años cuyo indulto ha estado promovido por congregaciones religiosas o cofradías de Semana Santa con indicación del delito que habían cometido, del tipo de indulto y de la pena cumplida. Y la 16, pregunta también del señor Iñárritu, sobre el número de personas indultadas durante los 20 últimos años con indicación del delito que habían cometido, del tipo de indulto, de la pena cumplida y de su provincia de residencia. Tiene la palabra su señoría. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Hablando de residuos del pasado, y comparto, cuando hablaba de residuos que procedían del régimen anterior a la Revolución Francesa, también me refería a que queda, y hablando de aristocracia y de instituciones de viejo abolengo que todavía quedan en el siglo XXI en este Estado, y hablaba de quién había otorgado ese título nobiliario a la familia Franco. Y hablando de cosas del pasado, vemos también cómo la ley de indultos en el Estado español es una ley de 1870, que supongo que tendrán que renovar en algún momento. Y los datos en esta pregunta agrupada que yo solicitaba eran diferentes. Es cierto que el Gobierno por escrito me ha contestado conjuntamente, por eso he mantenido esta pregunta en oral. Yo preguntaba por escrito cuántas personas habían sido indultadas o han sido indultadas en los últimos 20 años por años, por qué delitos, en qué consistió el indulto, qué parte de su pena habían cumplido y cuál era su provincia de residencia. Y en la otra pregunta, que ya digo que han sido acumuladas, preguntaba algo diferente, que es cuántas personas han sido indultadas en estos años, promovido ese indulto por congregaciones o cofradías religiosas que mandan narices, hablando de cosas del pasado, por años, por congregación o cofradía que había impulsado esos indultos. Y de igual forma, pues qué delitos habían cometido, en qué consistió ese indulto, qué parte de su condena habían cumplido y cuál era su provincia de residencia. Esto lo pregunté porque hubo un gran artículo de investigación o de constatación de datos, porque ahora parece que los artículos interesantes son de investigación, cuando todos deberían ser así, que señalaba que si bien es cierto que ahora cada vez hay menos indultos o ha habido menos indultos en los últimos años, la mitad de los indultos de los últimos años eran los promovidos por cofradías religiosas por motivo de la Semana Santa, y esto en un estado aconfesional. Y claro, y depende de dónde hay cofradías de Jesús el Rico o el Nazareno de Semana Santa. Y esto sorprende. Yo por eso le quería pedir ese listado de datos diferenciando los indultos y luego cuáles habían sido promovidos por estas congregaciones o cofradías de Semana Santa, para saber un poco de qué datos hablamos. Muchas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el señor secretario de Estado para responder. Muchas gracias, señoría. Efectivamente, le hemos proporcionado o le proporcionaremos, tengo aquí la nota de la tabla de los datos desglosados como usted solicita, en relación con los indultos concedidos, el número de indultos rechazados, la categoría de los delitos, así como cada uno de los años que se han producido tales concesiones o denegaciones. No sé si emplear el tiempo en ir detallándolos desde 2008 al 2018, pero usted tiene a su disposición la lista. Lo que resulta más peculiar es el tema de las cofradías religiosas y hermandades. Le puedo decir que como fiscal del Supremo también tuve que informar todos los años cuando hay una Semana Santa, una petición de indulto que es tradicional e históricamente o culturalmente asumido en nuestro país. Y ahí sí que hay una relación de 2008 16 indultos, 2019 otros 16, el 2010 15, 2011 18, 2012 16, en el 13 22, 14 21, 15 11, 16 13, 17 8 y 2018 solo 5. Los delitos por los que se conceden o los delitos a los que han sido condenados las personas beneficiarias de estos indultos son delitos contra salud pública, patrimonio y falsedades en general.
no son delitos que tengan, con independencia de que la valoración que haga su señoría de estos delitos, que tengan la gravedad de delitos contra las personas, como pueden ser asesinatos, homicidios, lesiones, etcétera. Es el dato con el que contamos, y lo que sí que puedo decirle es que si observa el Boletín Oficial del Estado, los últimos consejos de ministros han sido denegaciones de indultos casi masivas, porque curiosamente no se concede indulto, se dice la primera persona de la lista y luego se dice y 651 más. Es decir, que los últimos consejos de ministros en ese aspecto son claros en la no concesión de indultos. Esa es la política del Gobierno en función a los que se están tramitando. Y, por tanto, los datos los tiene, si quieres los podemos relatar, pero ahí está a su disposición todos los datos desglosados. Que sea de 1870, fíjese, la construcción jurídica de nuestro Estado procede de esa época, de la Restauración, y una vez realizada la Revolución de la Gloriosa, se produce en nuestro país un cambio a favor de la restauración de la monarquía, y las grandes leyes del Estado proceden de la época de la Restauración. Eso es así. Ley de enjuiciamiento civil, ley de enjuiciamiento criminal, que estamos en tránsito de modificarla, la ley de matrimonio civil, incluso la ley del indulto. Toda esta normativa no es una normativa a despreciar, porque recoge aspectos muy importantes, y en el tema del indulto el hecho de que sea de 1870 no la descalifica. Lo que sí que es necesario es su adaptación a las realidades sociales actuales, y eso hay una voluntad política de poder analizar la necesidad de una reforma. De hecho, hubo una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en febrero del 2018, pendiente de informe de la Comisión de Justicia en febrero del 2018. Por tanto, el tema del indulto no es un tema que se haya quedado anquilosado en 1870, sino que estamos en vías incluso hay otras iniciativas legislativas en el Congreso en relación con los delitos, por lo que se puede o no indultar o prohibir el indulto, que pueden tomarse en consideración en el desarrollo parlamentario. Gracias, señor secretario de Estado. Tiene turno de réplica el señor Iñárritu. Sí, muchas gracias, señora presidenta. En este Estado recientemente hemos conocido cómo varios miembros del Gobierno se iban a una Semana Santa a cantar que eran los novios de la muerte. Afortunadamente para ellos no se casaron, pero vimos a miembros del Ejecutivo cantando alegremente esta canción. Pero lo sorprendente, y vuelvo a insistir, es que en un Estado aconfesional es no solamente que se tengan la opción estas cofradías religiosas de promover el indulto a algunas personas, que no me parece mal que se indulte, no tengo ningún problema, pero que sean precisamente estas cofradías religiosas, y qué mala suerte tienen aquellos reos que están cumpliendo pena o que son originarios de una provincia, una comunidad autónoma donde no hay esta tradición religiosa, porque no solamente es extraño lo de las cofradías, sino que hay un claro caso de desigualdad ante la misma situación. Pero en el artículo del Diario Público del pasado 27 de marzo, que es los indultos por Semana Santa son sagrados, señala que entre las cofradías es que también hay diferencias, porque la cofradía que mencionaba anteriormente, esta de Jesús el Rico, es especial, porque en sus decretos de indultos son distintos en virtud de una exposición elevada en cumplimiento del privilegio otorgado por Carlos III. Bueno, y todavía es que vemos que hay no solamente este hecho curioso, residuo del pasado, sino que hay diferencias entre estas cofradías, y ya digo que lo que choca es que la mitad, no por el número, pero que la mitad de los indultos realizados hayan sido los promovidos, prácticamente la mitad, los promovidos por estas cofradías. Me gustaría saber si hay intención por parte del Gobierno de intentar modificar este hecho, y, por último, agradecer la información que me van a facilitar más detallada, que no me facilitaron por escrito. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor secretario de Estado. Gracias, señoría. Cualquier tipo de reflexión acerca de la condición de Estado confesional y su repercusión en nuestra legislación, por supuesto, es considerada en forma y tiene una coherencia. Lo que sí que también es cierto es que tenemos unas tradiciones que habrá que analizar en función a las situaciones sociales y políticas que vivimos actualmente, si se conservan o no se conservan en relación con estos planteamientos que está haciendo, pero que efectivamente las leyes se modifican en función a las realidades sociales y estamos viviendo en el siglo XXI y habrá que tomar en consideración los aspectos que su señoría indica, en coherencia también con los planteamientos aconfesionales del Estado, pero también con otros planteamientos como pueden ser las relaciones con las confesiones religiosas y especialmente le tengo que decir que el Ministerio de Justicia tiene una Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, donde tenemos una fundación que se llama Pluralismo y Convivencia, donde concurren los fenómenos religiosos como un fenómeno de convivencia democrática y estos aspectos también los valoramos para la convivencia democrática de nuestro país. Nada más. Gracias. Pasamos a la tramitación de las preguntas individuales. En este caso,